Buenas tardes con cada uno de ustedes. Les saluda Betty Ramos, coordinadora del curso de modelamiento georreferenciado de los sistemas eléctricos de distribución. Energy, Energy les da la bienvenida al webinar del curso, quien estará a cargo del ingeniero Raúl Sanabria. Buenas tardes, ingeniero. Le doy el pase para que pueda dar inicio al webinar de hoy. Buenas tardes, Betsy. Buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero confirmar que se me esté escuchando muy bien. Señorita Betsy, ¿me puede confirmar? Sí, ingeniero, sí se escucha. Bueno, en primer lugar, a nombre de la empresa Energy Integration, saludar a todos los profesionales presentes en este seminario web, felicitándoles, digamos, por digamos, esas ganas de querer, digamos, ir capacitando, ¿no? Hoy es sábado, sé que, digamos, la mayoría de todos en nuestras ajetreadas vidas, pues estamos en muchas actividades y entre todo eso nos damos un espacio para poder ir viendo temas académicos que nos puedan ayudar, facilitar en nuestras actividades diarias en el trabajo, ¿no? Eh, Vamos a dar inicio a este webinar. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder dar el alcance de lo que es. Este seminario básicamente es informativo. Vamos a dar dos seminarios webs, ¿no? Este es el primer seminario, luego otro estaremos dando más o menos a la quincena de casi la primera semana de marzo, que no sea coincidente con las elecciones que tenemos acá en Perú. Entonces, este seminario digamos, es el prólogo de un curso especializado que vamos a dictar en la empresa Energy Integration, ¿no? Cual tenemos un convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Entonces, pero está dividido en cuatro, digamos, cuatro cosas que vamos a tocar, ¿no? Uno, para que ustedes estén más familiarizados, conozcan quién es Energy Integration o quiénes somos nosotros de la empresa. Luego, en sí, lo que es el tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Que es el modelamiento georreferenciado de los sistemas eléctricos. Y a su vez, una descripción del alcance del curso especializado, ¿no? De todas maneras, cuando uno quiere aprender un tema en específico, en realidad un seminario web es orientativo, digamos, datos específicos, ¿no? Puntuales, y ya cuando quieres aprender algo más, ya tiene que ser un poco más extenso, ¿no? Un curso especializado, y ya es más, ya es sostenible, ¿no? ¿Y qué más? Si, digamos, dentro de las actividades diarias que uno tenga, digamos, lo hace uso inmediato, ¿no? Porque también a veces llevamos un curso y a veces nuestras actividades no están tan muy alineadas a eso en el trabajo. Y claro, aprendemos el curso en su momento y luego por la falta de práctica ya se nos va yendo en el tiempo, ¿no? Eso también sucede. Entonces, y luego también lo interesante es la certificación del curso especializado, ¿no? O sea, qué garantía da Energy Integration respecto a la certificación del curso. Entonces, conozcamos primero a la empresa, Energy Integration, ¿no? Un poco. Ya al inicio digamos, de esta sesión, de este webinar, hay un video institucional que se presentó, pero Integration es, bueno, comercialmente Energy, ¿no? Empresa de capital privado dedicado a lo que es la asesoría, capacitación, consultoría en el sector energético en general, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos trae el día de hoy en el ámbito de capacitación? En el ámbito de capacitaciones, en realidad tenemos un alcance a nivel de América Latina, ¿no? Es decir, que nuestros cursos llegan desde México por el norte e inclusive hasta Argentina por el sur, ¿no? Ahí tenemos un par de participantes que eran de Chile en algunos de nuestros cursos, ¿no?
A nivel nacional, las empresas con las que ya hemos venido trabajando nos han contratado para algún curso específico o un convenio respecto a lo que son la parte académica, no son Electrodunas, Electrocayali, NEPLA, GERS, ¿no? GAPEL, el mismo Colegio de Ingenieros y EP Estudios A, ¿no? Sabemos que es una empresa consultoría que se dedica pues a lo que es a los estudios, ¿no? Y proyectos de sistemas de potencia, ¿no? Electrocayal y Electroduna son empresas de distribución. Neplan, pues es una corporación, ¿no? Que se dedica a lo que es a la ingeniería, software, ¿no? Neplan es un software comercial con en realidad, de muchas bondades, pero muy poco utilizado en Perú, ¿no? Que más se utiliza es el Xylem, ¿no? Pero en realidad el Neplan también es un software potente, ¿no? Sobre todo también para la parte de distribución. Gapel, otra empresa consultora, Gers es una empresa también de ingeniería, consultoría, a nivel, tienes que ser, digamos, en Estados Unidos, en Colombia, ¿no? Y bueno, el Colegio también de Ingenieros de Perú, con el cual nosotros tenemos un convenio, ¿no? Y es uno de los respaldos que tenemos para la certificación, ¿no? La certificación de los cursos que estamos, digamos, dando, ¿no? Difundiendo, eh, lo emite el Colegio de Ingenieros del Perú, eh, previamente, obvia, respectiva revisión de la evaluación que nosotros realizamos a los estudiantes. Eso ya lo vamos a comentar cuando vemos las condiciones de la certificación que se da en los cursos. Entonces, quien les habla, está, digamos, un poco mi resumen, está un poco de mi biografía, está un poco más adelante, un poco más en la parte de, pero me voy a adelantar de repente. Quienes, digamos, está presente en este webinar va a ser el ponente principal de este curso. Para los que todavía no me conocen, soy ingeniero electricista, ¿no? Soy Raúl Sanabria Paribona, ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Centro de Perú, allá en Huancayo, ¿no? Magíster en gestión de la energía por la Universidad de San, y ya tengo buenos años de experiencia, ¿no? 19 años de experiencia. Y ya digamos, en la trayectoria que he tenido, en realidad, eh, digamos, tengo distintas especialidades, ¿no? He pasado por lo que son los sistemas eléctricos de potencia, sistemas de información geográfica, y ahora, digamos, los últimos años, hace más o menos entre 7 años, un poco más inclusive, me dedico a lo que es la planificación y regulación del sector eléctrico. Pero precisamente esta planificación y regulación eléctrico, por ser temas transversales, hacen necesario tener que aprender todos estos aspectos anteriores, ¿no? Sistemas de información geográfica, sistemas eléctricos de potencia, eh, todo lo que es inclusive múltiples, digamos, especialidades, ¿no? De tal forma que tienes digamos, un compendio general, ¿no? Y en cuanto a lo que es específico al curso, digamos que es la garantía que nosotros podemos dar desde la ponencia, desde la docencia, modelado geográficamente, ¿no? Sistemas eléctricos a nivel de empresa, tales como son de hidradina, que les voy a luego mostrar, ¿no? Electrosureste, Electrosurmedio, Electrocayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Cuelvisac, ¿no? Asimismo, he participado en el desarrollo de la interfase de SmartWorld Power Factory Disk Silent para luz de sur, ¿no? Esto a nivel de media y baja tensión. Digamos, tenemos un ponente asistente, que hay unos temas sobre todo más orientados a la parte del GIS, ¿no? Que David Fulgencio Concha es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, que él está metido en este tema, es su día a día, ¿no? Es su día a día esto del tema de los GIS. Entonces, con él se puede aprender desde cero hasta nivel, digamos, intermedio, experto, si es que se puede llegar, pero a nivel para lo que es efectos del curso, suficiente que sea un nivel básico de sistemas de información práctica. No requiere ser un nivel experto. Nivel experto es cuando ya te dedicas, pues, a temas topográficos, construcción, ¿no? A eso no, ¿no? Para lo que es específicamente este curso, nivel básico de GIS, ¿no? O GIS, Sistemas de Información Geográfica, ¿no?
Bueno, él tenga modelado geográficamente distintos sistemas eléctricos a nivel de empresa, ¿no? Entre ellos Hidra Electronorte y Coelvisa, ¿no? Entonces, esos es, digamos, los ponentes y también de parte de quienes hablan, ¿no? Ahora sí regresaríamos. En cuanto a lo que es este, ¿en qué consiste pues este modelamiento? Yo sé que de repente para algunos es nuevo, para algunos ya es algo muy rebuscado, ¿no? No se Así, escucha, hija, ¿por qué? Ah? siempre hay variedad. Lo que sí, por favor, siempre decimos, ¿no? Como somos buenos electricistas, hablamos un estado normal y un estado de contingencia, ¿no? Un estado normal es que cuando estamos, estoy comentando los temas, podamos estar con el micro apagado y cuando hay consultas, activamos el estado de consultas, ¿no? Activamos el micro y hacemos la consulta, ¿no? Eso para no, digamos, distraer a nuestros compañeros en la sala, ¿no? En la sala virtual. Entonces, modelamiento georreferenciado de los sistemas eléctricos, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae? Hablar de modelamiento georreferenciado de los sistemas eléctricos es básicamente, pues, es hablar de la integración, ¿no? Que se va a tener en cuanto a la información desde sus distintas, digamos, componentes hacia una misma plataforma, ¿no? Es decir, nosotros si vamos, digamos, estamos en un determinado lugar, ¿no? Estamos, por ejemplo, yo estoy ahorita en la ciudad de Lima y yo, digamos, estoy en el medio ambiente, voy a ver un tema de lo que es la parte urbanística, ¿no? Las casas o las construcciones, ¿no? Voy a ver el tema de lo que es también la naturaleza, ¿no? Digamos, las plantas, las carreteras, ¿no? Y a su vez también qué es la información que yo quisiera integrar, ¿no? Que para nuestro caso es la parte eléctrica, ¿no? Toda la infraestructura eléctrica. Entonces, hablando solamente de esos tres temas, ¿no? Si solamente yo quiero integrar la infraestructura eléctrica, todo lo que es un tema de construcciones y todo tiene que tiene que ver con la parte geográfica, todo eso lo integro en un solo paquete, ¿no? Y eso obviamente en una plataforma GIS, pero utilizando información georreferenciada, información satelital. Y para poder yo tener el conocimiento geográficamente, ¿no? Espacialmente, dónde está ubicado, ¿no? Y esto es bastante, digamos, en el tiempo ha sido bastante esencial, ¿no? Digamos, para el desarrollo de distintas plataformas, apps, ¿no? Ustedes conocen el Waze, ¿no? Que cuando uno quiere ir al trabajo, quiere, digamos, pedir un taxi, automáticamente te aparece, digamos, las rutas, en una serie, digamos, pero obviamente esto ya es un poco más avanzado el Waze, ¿no? Pero entonces, eso es, ¿no? Entonces, esa aplicación. Y todo esto es, digamos, cómo lo integramos con la parte eléctrica, ¿no? Con la parte de la información que nosotros queremos, digamos, almacenar esa información, ¿no? Con todo esto, ¿no? Que para nuestro caso sería todo lo que es, pues, la parte eléctrica. Entonces, pero esa es la información que vamos a contener. Pero luego, ¿para qué nos serviría? Para modelarlo, ¿no? Para modelarlo, ¿no? Y para algunos que de repente, digamos, también están de repente nuevos en este tema de lo que es la cadena de valor, qué es lo que a qué nivel quisiéramos nosotros, digamos, cargarle información técnica, comercial de las empresas, ¿no? En una plataforma informática, ¿no? Esto, bueno, esta es una representación que digamos, tengo de respecto a lo que es la infraestructura eléctrica a nivel nacional. Acá en Perú están en las cifras, ¿no? Unas cifras muy importantes, ¿no? Sabemos que acá es, digamos, eh, las actividades están divididas básicamente en tres actividades principales. Uno lo que es la generación, ¿no? La parte de la generación centralizada, ¿no? Que inclusive esta semana que pasamos tuvimos un inconveniente, ¿no? Por el tema del gasoducto, ¿no? Por el tema del gasoducto en el sur peruano, ¿no? En la parte de la selva, de,
Ayacucho, creo que fue, ¿no? Cusco. Y luego está la parte de la transmisión de energía eléctrica, lo que es la transmisión principal, ¿no? Y el de las cuales se encargan pues las empresas concesionarias de transmisión, ¿no? Son monopolios regulados. Y luego está la actividad de la distribución, ¿no? Y la actividad de la distribución, pues, digamos, la operan las empresas concesionarias de distribución, pero a su vez las empresas concesionarias de distribución tienen pues lo que son sus propios sistemas de transmisión, a los cuales se les llama la transmisión, los sistemas complementarios de transmisión y los sistemas secundarios de transmisión, ¿no? Y a partir de esas subestaciones se distribuyen todo lo que son las redes primarias y a partir de las subestaciones de distribución todas las redes secundarias, ¿no? Entonces, algo muy importante que hay que notar, una cifra relevante y que me llama a mí siempre bastante la atención, es en cuanto a la cantidad de redes, ¿no? La cantidad de redes, fíjense, ¿no? A nivel de transmisión, a nivel de Perú, nosotros tenemos 30.000 kilómetros de redes. Pues siempre darle su relevancia a la parte de distribución. ¿Por qué? Porque la parte de distribución es una de las actividades que ya sea en planificación, regulación u otros aspectos, es la que está, digamos, es la que falta mejorar, plantear más mejoras, ¿no? Entonces, mientras que la distribución, fíjense, 253.000 kilómetros de red. Mire, fíjense la cantidad de redes que se tiene que operar para que una vez que las empresas de distribución reciban la energía de las transmisoras, puedan distribuir a los clientes de electricidad. Estamos hablando que más o menos, ¿no? Son unas 7 veces dar una vuelta al mundo con esta longitud de redes, ¿no? Imagínense esa cantidad a nivel solamente de Perú, ¿no? Entonces, imagínense, y si esto no está bien gestionado en cuanto a la información, pues entonces la gestión en las empresas en las empresas de distribución no va a ser la más eficiente, ¿no? Porque para que uno pueda hacer una buena administración, ¿no? Pueda administrar algo correctamente, tiene que conocer, ¿no? Tiene que conocer en todos los aspectos cómo, digamos, está esa infraestructura, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ahora, claro, con tanta, digamos, este tema ¿no? De lo que es la transformación digital, eh, digamos, el análisis de data, las plataformas, inteligencia artificial, digamos, sí es posible que esa gestión de la información pueda ser más rápida, pero hay algo interesante en esta parte, que en realidad pues, por lo menos a nivel de las empresas estatales, todavía hay un paso anterior que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, hace poco, por ejemplo, hablábamos del tema digamos, englobarlo todo en digamos, en una plataforma, ¿no? Donde puedan, digamos, como ser digamos, los aportadores de la data o de la gestión, ¿no? El BIM y otros aplicativos, ¿no? Pero lo cierto es, pero esa información, digamos, que podamos extraerlo a distancia, no es simplemente pues que yo instalo mis plataformas, mi centro de control en las empresas y ya está, sino yo tengo que instalar, digamos, equipamientos, ¿no? Ya sea de medición, ¿no? Sensores y toda una serie de equipamientos que se pueden medir a distancia, esto, pero a nivel de usuarios, a nivel de subestación de distribución, ¿no? Porque si esto no hay, y además una plataforma de comunicación estable, ¿no? Porque puede ser que yo tenga el equipamiento ya, digamos, en la subestación, a nivel de usuarios, en el centro de control, y si la comunicación no es buena, tampoco falla todo, ¿eh? O sea, no es completo. Entonces, hay vemos ciertas cosas previas que se tienen que ir mejorando digamos, haciendo pausadamente, ¿no? Y finalmente, claro, en el tiempo ya se logrará lo que es una red inteligente como debe ser, ¿no? Ese, digamos, es algo
una expectativa que tendríamos en el tiempo, ¿no? Y antes era peor, ¿no? Por ejemplo, acá yo les muestro, digamos, una imagen de antes cómo era la gestión de la información. Me recuerdo eso cuando yo empecé mis primeros pininos en mi vida laboral, ¿no? Cuando, digamos, yo inicié como etapa de consultor, ¿no? Entonces, como etapa de consultor, obviamente vemos una serie de proyectos y dentro de esos proyectos, estudios en específico, ¿no? Estudios de planeamiento, estudios de viabilidad, ¿no? Estudios digamos, de conexión de elementos a la red eléctrica, ¿no? Estos estudios de operatividad. Entonces, y el trabajo no era tan sencillo, ¿ah? Porque antes inclusive no, en Perú no se utilizaba el Dixalen, no había Neplan, no había SINDIS, y el sistema de información geográfico recién estaba en Perú en sus primeros pininos. Ahí con suerte las empresas más o menos utilizaban el MADINF y otra plataforma GIS en la parte eléctrica. Y esa plataforma, el MADINFO, me recuerdo el primer estudio que realicé, los primeros estudios uno fue para Electropuno, luego otro segundo estudio para Electrodunas, si no mal recuerdo, Electrodunas. Entonces, totalmente desactualizados, ¿no? Totalmente desactualizados, porque, o sea, o sea, no se comprendía el valor de la información. Porque cuando se entendería que nosotros, si por ejemplo hicimos el estudio de planeamiento en su momento, en Electropuno, utilizamos esa información del GIS. Entonces, pero como sabíamos que había una diferencia entre lo que estaba graficado ahí y lo que estaba, digamos, no graficado, ¿no? Imprimíamos los planos, ¿no? Unas sábanas grandotas para ir a campo y poder hacer el levantamiento de información de campo, porque esa información que estaba en su GIS no era confiable, digamos, estaba desactualizado buen tiempo, ¿no? Entonces, inclusive en algunos de ellos había un pequeño transformador de potencia que no estaba en sus planos. No siquiera, pues estaba hablando hace ya unos más o menos 15 años atrás, ¿no? Esas cosas ya se han corregido, ¿no? Entonces, y fíjense, teníamos que hacer una recopilación de información de campo, ¿no? Obviamente no vamos a actualizar su GIS, teníamos que actualizar nuestros propios planos, ¿no? En papel, y luego del papel dibujarlos. Digamos, en ese momento había el WinFlu en la parte de transmisión y en la parte de distribución había otro software que era del propio consultor, pero que era un software digamos, diagrama unifilares, ¿no? No era tipo geográfico. Entonces, y trabajar la de distribución tipo diagrama unifilar, ¿no? Con líneas verticales y horizontales, en realidad no es tan efectivo, te complica más, ¿no? O sea, digamos, no te permite aterrizar adecuadamente los resultados de un determinado planeamiento, de un determinado proyecto. O sea, sí te da buenos resultados, pero no son precisos, ¿no? Y en algunos casos no son, digamos, ejecutables, pues, ¿no? Pasa el tiempo y tú ves que esos estudios han quedado solamente en el gabinete en algunos de los casos, ¿no? Pero ahora ya, ya con la información que se tiene, las plataformas informáticas, en realidad ya es mucho más sencillo. Bueno, tampoco no es sencillo, pero ya los resultados a obtener de los distintos estudios es mucho más aterrizado, son mucho más realistas. Siempre va a ser el tema de recopilación de información de campo, porque obviamente primero hay que implementar todo eso en campo, y luego hacer un levantamiento de la información conforme a obra, ¿no? Conforme a lo que ha resultado, conforme está operando. Obviamente, una vez cargado las plataformas GIS, hay que validar también toda esa información, porque también trae errores esta carga de información, ¿no? Pero una vez cargado todas las plataformas GIS, ¿no? GIS, comercial, todo lo que fuese, ¿no? Y configurado nuestro SCADA, ¿no? Obviamente con nuestro sistema de medición, ¿no? Para nuestro futuro Smart Grid, ¿no? Podríamos tomar toda esa información y hacer rápidos, simples evaluaciones, ¿no? De estudios eléctricos, o digamos, cálculos eléctricos, ¿no?
Y en este caso lo pongo a Neplan como ejemplo porque Neplan pues te permite precisamente asociar las distintas fuentes de información, desde el SCADA, desde los software GIS, desde los software comerciales, ¿no? Digamos, en una plata, en un servidor, ya sea en la nube, ¿no? Muy importante, lo que digamos todavía softwares como DeepSilent o como SynDis todavía no lo hacen, ¿no? Por eso ahí lo pongo a Neplan como ejemplo, que eso sí ya es posible. Pero obviamente, para que eso sea posible, tiene que suceder lo siguiente, ¿no? O sea, que toda nuestra información técnica, ¿no? Comercial, todo esté ok, pues. O por lo menos que lo tengamos actualizado en nuestras plataformas informáticas, ¿no? Nuestra infraestructura eléctrica, nuestros suministros, todo al 100%, ¿no? Al igual que también todo lo que son los sistemas de medición, ¿no? Protección, medición, lo que fuese, ¿no? Y que la comunicación sea buena, ¿no? Todo el sistema de comunicación sea buena, porque si esto no sucede, también al momento que nosotros queramos procesar y hacer los cálculos respectivos, vamos a tener inconvenientes, ¿no? Entonces, esa ganancia de quererlo hacerlo, tenerlo, digamos, en una evaluación eh, en línea, digamos, no va a ser tan efectiva, ¿no? No, va a estar, digamos, ahí simplemente como, como un acto de intención, nada más. Entonces, ¿y cuáles son esos errores comunes que les decía ya yendo a lo que es, por ejemplo, dentro de la información georreferencial? Es esto, ¿no? Estas cositas que aparecen acá, ¿no? Que es sobre todo el tema de la falta de conectividad, entre otros, ¿eh? Pero esta es la más común y que afecta al modelamiento. Porque cuando estamos hablando de modelamiento, modelamiento de redes, lo que estamos queriendo apuntar es que todo lo que tengamos en las plataformas GIS, acompañada de la información comercial que se tenga, información de infraestructura eléctrica más información comercial, podamos integrarlo con los softwares de análisis de redes eléctricas, ¿no? Para que nosotros, o sea, si bien es cierto, en el futuro se puede hacer eso online, ¿no? Teniendo ya la comunicación, un sistema de comunicación eficiente, pero digamos, mientras eso no sucede, tampoco podemos esperar, no podemos quedarnos, hay que hacer algo. Entonces, este proceso que se mueve, que digamos es parte del curso y que lo voy a explicar acá en el webinar en qué consiste, te permite hacer ese proceso de migración. Es semiautomático, ¿no? Es semiautomático, ¿no? Entonces, yendo acá, ¿no? Yendo acá entonces. Y uno de los problemas que se tiene, o sea, entendiéndose que ya la infraestructura eléctrica, la información técnica está ok. La información comercial, datos de demanda, de todo lo demás, está ok. Información, ¿no? Pero hará que ver el tema de las coordenadas, ¿no? A veces cuando uno utiliza el tema de las coordenadas, por distintas razones, ya sea por el grado de precisión de los GPS o por el modo de graficar en el GIS, surgen estos aspectos, ¿no? Donde, por ejemplo, llega un determinado vanito y llega, que digamos, no conecta realmente a la subestación. O sea, ustedes aparentemente le hacen un zoom, lo agrandan, lo agrandan, lo agrandan y no está conectado. ¿Eso qué significa? Que la coordenada del punto final de este tramo no es la misma coordenada que de la subestación. Por tanto, cuando uno sube de esta manera a cualquier software de análisis de redes eléctricas, lo reconoce como desconectado. Y entonces hay un trabajo adicional que hay que hacer. O lo tenemos que conectar o simplemente esa componente de lo que es esa subestación y su demanda que puede existir ahí no va a ser parte de los cálculos eléctricos en el estudio eléctrico respectivo que esté realizando, ¿eh? Entonces, eso es, y acá se nota más, ¿no? Esto sobre todo es más grave porque esto se entendería que es como una subestación donde hay puntos de llegada y de salida de circuitos, ¿no? ¿No? De distintos circuitos de un mismo alimentador primario en este caso, ¿no?
Entonces, todo eso son errores comunes, o sea, de eso no vamos a escapar, ¿no? De eso no se va a escapar por las, digamos, las razones que comenté hace poco y otras que puedan existir, ¿no? Pero sobre todo eso, el tema de GPS y tema de graficación, ¿no? Es decir, cuando nosotros ejecutamos un proyecto, ¿a qué tan grado de precisión hacemos la supervisión de que esta información se cargue adecuadamente en los sistemas, en los software GIS, ¿no? Eso hay que, digamos, y eso va a depender, o sea, si digamos las empresas no hacen el tema de lo que son el proceso de migración de los software GIS a la red de redes eléctricas, obviamente esto no les va a interesar, ¿no? O sea, no es que no les van a dar importancia al momento de la carga de información. Pero si es una empresa, por ejemplo, como Luz del Sur, yo lo pongo a ellos porque ellos, digamos, en tema de información lo tienen bastante dominado, eh, les interesa mucho ese tema de conectividad, esto en momento de la carga de la información lo están chequeando, ¿no? Lo están chequeando, que esté conectado correctamente, porque como ya les decía al inicio de la experiencia que yo tuve con ellos, es que hicimos una interfaz, ¿no? Desde el Small World, una interfaz para que con unos cuantos clics se genere el archivo DGS, ¿no? El archivo, el formato DGS importable al Dixar. Entonces, unos cuantos clics se genera el DGS, el DGS se apertura obviamente en ese DGS, tú ya indicas qué alimentador, qué subestación, qué circuito vas a modelar, quieres en máxima demanda, mínima demanda, eso con información que ya tienen, ¿no? Y ya eso se genera, lo aperturan en el Dixal y ya están corriendo, digamos, los flujos, el cortocircuito o el estudio eléctrico que quieren hacer. Y eso se hizo a nivel tanto de media como de baja tensión, ¿no? Entonces, esto es lo que decía, ¿no? Este proceso de lo que es el modelamiento, de lo que son las redes, de modelamiento georreferenciado de las redes eléctricas, ¿no? Nosotros tenemos distintos softwares, desde la parte de lo que son los softwares o plataformas, ¿no? De lo que son los software GIS, ¿no? Los más utilizados acá en Perú en la parte eléctrica, bueno, ustedes saben, es el SmartWorld, ¿no? Casi en la mayoría de las empresas. El ArcGIS, digamos, algo que está tomando bastante. Antes se utilizaba bastante el ArcGIS y el MADINFO, ¿no? Luego tomó bastante fuerza lo que es el Small World, porque el Small World tiene una particularidad que tiene cuando diseñan las redes, en las redes también tienen un mundo interno, ¿no? Un mundo interno que se puede graficar por ejemplo, de una subestación de distribución tal exacto como es la subestación de distribución, ¿no? Si hay, digamos, dos transformadores en paralelo, o cada uno con su propio circuito, con sus circuitos de protección, sus barras, ¿no? Entonces, hay un mundo interno, ¿no? O sea, sí se puede graficar y eso llevarlo al Dixalen, al Neplan, ¿no? En el ArcGIS, digamos, hasta la versión que he podido revisar, todavía no he podido ver esa particularidad. De repente, la última versión ahora están promoviendo, realmente habría que verlo, ¿no? El MADINFO, muy utilizado inicialmente, como decía, hace más o menos 15 años, ¿no? El QGIS, por ser un software libre y de fácil manejo, fácil acceso, en realidad se ha vuelto muy importante también, ¿no? Eh, en el sentido de que, pues, a veces, lo de malo de el Smartboard es que en Perú, por ejemplo, tenemos eh, un único proveedor, ¿no? Al igual que el Big Silent. Eso es algo malo, ¿no? Ese es algo malo. Bueno para ellos era para, digamos, para el distribuidor, buenos para los creadores de estos softwares, ¿no? Porque al final, digamos, tienen, digamos, como una especie de un monopolio oculto, ¿no? Pero muy malo para nosotros porque finalmente estos softwares digamos, se convierten o son más caros, ¿no? Y ya son más caros, también a veces los proveedores son un poco más, digamos, exigentes también en sus pedidos, ¿no? He tenido esa experiencia de haber, digamos, tocado, sobre todo con Power Factory, ¿no?
ENSYS, ¿no? Con ENSYS. Entonces, en cambio, y esto, el QGIS, pues en realidad salvó bastante, nos salvó bastante a nosotros, por ejemplo, yo que ahora vengo laborando en el grupo de Istiluz, ¿no? Nos salvó bastante porque, o sea, por ejemplo, yo trabajo en la sede corporativa del grupo de Istiluz, pero yo no tengo, por ejemplo, en mis manos una licencia de lo que es el Smartboard, ¿no? ¿Por qué? Porque te lleva a costos y tampoco no es que yo realice trabajos, digamos, de carga de datos en el Smartboard y todo lo demás. Yo utilizo la información que está ahí, entonces no requiero tanto tener una licencia, pero aún así necesito manejar una plataforma GIS. Entonces, ¿no? Qué fácil sería, ¿no? Que, digamos, uno puede hacer un proceso también de integración de esto hacia el Power Factory que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, lo que normalmente yo acostumbro a hacer es, a través de lo que es, digamos, de una base de datos, llevarlo al QGIS, ¿no? O tenerlo en una base de datos y luego cuando quiero mostrarlo en modo gráfico o hacer mis mapas, lo trabajo en QGIS, ¿no? O sea, porque puedo acceder al momento que yo quiero. Eso es lo bueno, ¿no? No estoy, digamos, compartiendo la licencia o hay mucho tiempo muerto, no. Al momento que yo quiero, abro QGIS y ahí está mi base de datos. Y como en mi caso, yo no requiero datos muy específicos, que si se incrementó un pequeño tramito en ese momento, al mes siguiente, pues por lo menos cada 3 meses yo puedo ir cambiando mi data acá, ¿no? Tiene esa facilidad. Siempre uno tiene que ir buscando cómo facilitar, digamos, facilidades a tu trabajo, ¿no? Podría exigir que me den una licencia, podría exigir que me den una licencia de Smartwork, ¿no? Tengo, ¿no? Digamos, yo tengo una licencia de lo que es Power Factory, sí, porque utilizo eso sí constantemente, haciendo las evaluaciones, cuando me piden, o no, efectos de planeamiento, a ver el tema de viabilidad, digamos, de proyectos de central, de sistema de transmisión, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es los software GIS, ¿no? Estos son más para, digamos, la parte de topología o civil, ¿no? Y en la parte eléctrica, ¿qué es lo que nos interesa? Es llevar toda esta información a la parte eléctrica, porque no es suficiente tenerlo, digamos, en un GIS. Acá está bien para ver ciertos temas, pero finalmente, como nosotros somos ingenieros electricistas, ¿no? Electromecánicos, o digamos, en la parte eléctrica, y si somos, digamos, analistas, ¿no? Especialistas en algo, todavía no llegamos a ser gerentes, ¿no? Todo, digamos, en un paso a paso, ¿no? Eh, tenemos que utilizar, ¿no? De hacer esas evaluaciones. Entonces, los software más comerciales que se tienen en Perú, por ejemplo, es el Neplan, ¿no? El Power Factory y el SIMDIS. Todas muy buenas, ¿ya? Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar, hacer mis proyectos con cada uno de ellos, ¿no? De hecho, como les decía, a nivel de distribución, el Neplan tiene muchas mayores ventajas, pero también va a depender de la calidad de la información, como se tenga en las empresas, ¿no? Power Factoring también muy bueno, ¿no? En los resultados, al igual los resultados todos son buenos porque finalmente, cuando son cálculos de flujo de potencia, cortocircuito, los métodos de cálculo numérico ya están definidos, ¿no? O sea, Newton-Raphson extendido, todas esas metodologías, esos ya están definidos. Y estos softwares los tienen todos, ¿no? Si es simétrico, asimétrico, todo eso ya todo simplemente es cuestión de elegir en cada uno. Entonces, a nivel de cálculo eléctrico, no encuentro yo diferencia en los resultados, ¿no? Porque todo va a depender del método de cálculo que uno utilice. Yo valoro mucho a los softwares en la facilidad de poder utilizar, de poder que digamos, mi actividad, mi trabajo, lo haga mucho más sencillo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de hecho, lo coloco en ese orden, ¿no? Neplan, Power Factory y SIMDIS, en ese orden, ¿ya? Yo sé que de repente ustedes puedan tener digamos, sus apreciaciones al respecto, ¿no?
Eso es entonces. Entonces, la idea es, ¿por qué hay una flecha directa? Acá en el caso de arriba, es que para poder yo migrar de un software GIS hacia Neplan, yo puedo hacerlo directamente desde los archivos Shape del GIS, ¿no? Directamente de ahí lo exporto al Neplan, ¿eh? Directo. Mientras que para los otros Power Factory Indies, yo tengo que hacerlo a través, ya sea de una base de datos o utilizando el formato DGS, ¿no? El formato DGS. Me parece que hay comentarios. A ver, un ratito. Un segundito. No. Eh, Ahorita les comento, digamos, en qué cómo va a consistir el curso, ¿no? Ya, entonces, ¿y cuál es la aplicación? La aplicación de ¿dónde se aplica a efectos, digamos, de este modelamiento? En realidad la aplicación es muy distinta, ¿no? Esto se aplica pues en la operación, en la planificación, hasta inclusive en la regulación del sector eléctrico, ¿no? Operación porque tenemos que saber, digamos, los parámetros eléctricos de cómo están, ¿no? Queremos saber la tensión, cómo está digamos, el tema de las pérdidas, la caída de tensión, cómo está la carga, cuando queremos hacer transferencia de carga, hoy cómo está este alimentador, ¿no? Cómo está al final de la cola, cómo están los tramos, ¿no? A nivel de planificación, por supuesto, porque tenemos que ver el tema de la topología, ¿no? De la topología, áreas de influencia, troncales, líneas de transmisión, el recorrido, y la regulación también, ¿no? Inclusive la regulación, porque actualmente, cuando nosotros queremos, dependiendo del enfoque regulatorio que se le esté dando, por ejemplo, aquí en Perú se trabaja mucho de lo que, bueno, está el enfoque regulatorio en la parte de distribución, es el VAD, ¿no? Y dentro del VAD hay dos modelos que se utilizan, ¿no? El modelo geométrico y el modelo georreferenciado, ¿no? Entonces, el georreferenciado tiene la misma, digamos, lógica de lo que se hace, digamos, en efectos de este curso. Es la misma lógica, ¿no? La lógica es la misma. Entonces, geométrico sí tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, sí, es un ámbito muy, digamos, muy diverso en la parte eléctrica, ¿no? Inclusive en lo que es el estudio de mercado, y es lo que les muestro a continuación, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de los mapas de densidad de carga. Todo esto es información, trabajando con GIS, ¿no? Información georreferenciada. Estos son planos de densidad de carga georreferenciados, ¿no? Ustedes en Perú muy poco van a ver este tipo de planos de mapas de densidad de carga geográficos, ¿no? Normalmente son cuadraditos los que siempre piden tanto las entidades, digamos, del sector eléctrico y también lo que hacen las empresas, ¿no? Son cuadrículas 200 por 200, 500 por 500, ¿no? Pero a nivel de distribución es mucho más aterrizable, mucho más fácil hacer digamos, una respectiva evaluación cuando se pueda realizar en modo geográfico. Tal como muestro, por ejemplo, esto es para la ciudad de Trujillo, esto como ejemplo la ciudad de Chimbote, la ciudad de Cajamarca, ¿no? Que nos permita ver exactamente, por ejemplo, los lugares donde está mayor concentrado la demanda de energía eléctrica. A nivel de transmisión, por ejemplo, es importante, ¿no? Digamos, por ejemplo, este es el plano georreferenciado, geográfico que se tiene a nivel del CEIN, ¿no? Del CEIN, del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, acá en Perú, ¿no? Y si le hacemos un zoom solamente para efectos de cómo es lo que antes, qué facilidad te trae que sea georreferenciado en la parte de transmisión, fíjense, ¿no? Hacemos un zoom a este circulito que está de color amarillo y lo llevamos al lado izquierdo, ¿no? Entonces, me recuerdo antes, cuando hacíamos los estudios, se tenía que hacer mucho trabajo de campo, ¿no? Se tenía que hacer mucho trabajo de campo. Entonces, mucho trabajo de campo, le voy a cambiar el color del puntero. Se tenía que hacer mucho trabajo de campo y entonces, por ejemplo, si uno quería evaluar todo este sector que estoy circulando cerrando de color con el de color amarillo,
Entonces, tenías que conocer correctamente la zona, hacer un recorrido con la camioneta para más o menos luego trazar en tu planito, ¿no? Más o menos por dónde, de qué lado de la carretera está esa línea, cuál va a ser el trazado. Porque normalmente antes como se tenían los planos eran como diagramas unifilares, nada más, ¿no? Y a veces se cometía el error, ¿no? O demoraban en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, esta línea que parte desde acá, hay una subestación, una línea de color azul. Para efectos de este plano, las líneas de color azul son en 220 kilovoltios, las líneas de color verde 138 kilovoltios y las líneas de color rojo son de 60 kilovoltios. Entonces, fíjense cómo esta línea ha ido creciendo, ¿no? Cómo esta línea ha ido creciendo, ¿no? 220, 138 y luego 60, pero esto ha ido creciendo aguas abajo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si digamos no tuviéramos un conocimiento espacial de esta distribución de la línea, de repente estaríamos diciendo si este sistema eléctrico tiene problemas, ¿no? Este sector, lo que estaríamos pensando es que deberíamos de reforzar esta línea, construir otra línea acá, ¿no? Otra línea en paralelo o reforzar la actual, ¿no? De tal forma que se pueda solucionar los problemas que pueden haber acá. Cuando ya la solución geoespacialmente ya no es por este sector, sino que tiene que ir por estos dos. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que verificar el tema de la demanda, dónde está concentrada la demanda, y a partir de ahí trazar, digamos, los circuitos o la infraestructura que sea necesario alimentar ahí, ¿no? De repente desde acá, ¿no? Desde esta subestación que hice acá, de hecho, esto simplemente es una imagen, eh, ya hay proyectos sobre esto, que como les menciono, pero esa es la facilidad que te da tener la información georreferenciada que antes no se tenía, ¿no? Entonces, a nivel de distribución, como les decía, son distintos softwares. Los distintos softwares se puede trabajar. Fíjense acá, les voy a mostrar de acá aquí en adelante, mostrarles unos pantallazos de lo que son, de los trabajos que realicé, ¿no? Esto, por ejemplo, fue a nivel de Electrocayali, ¿no? Esto es la ciudad de Pucallpa. Esto lo hicimos en su momento con Nepla, ¿no? Esto es Cusco, en Electrosureste, ¿no? Con Sindis. Esto es Cuelvisac, Viacurí, ¿no? Viacurí, Viacurí, fíjense, con Power Factory 15.0. 15.0, fíjense la versión 15.0, estamos hablando esto de hace más o menos 2015, ¿no? Estamos hablando hace 10 años. Hace ya más o menos 10, 15 años que yo vengo trabajando en modo geográfico. Todo cuando hago el análisis de redes en distribución. Yo ya no realizaba en modo tipo unifilar. Desde el año 2015, con Power Factory 15.0, de hecho un poco más atrás, con SIMDIS, desde el año 2012, con Nepla, ya veníamos trabajando en modo geográfico, ¿no? Esto igual 15.0, este es Trujillo, ¿no? Donde hicimos un estudio para hidroandina en su momento, en mi etapa de consultor. Esto es Cusco, si no mal recuerdo, no, este es Cajamarca, ¿no? Esta es la de Luz del Sur, ¿no? También acá en la parte en Lima Sur. Esto fue parte de ese proceso de inmigración para hacer las pruebas de ese, digamos, esa interfaz. Y acá ya nos remontamos a la versión 2022, ¿no? Con la versión 2022 nuevamente para Trujillo, ¿no? Modelamiento geográfico. Esto es la zona, Cajamarca, ¿no? Perdón, Huancayo, en el Electrocentro, fíjense. Y claro, este es, digamos, mostrando un poco la distribución de los alimentadores, ¿no? Por colores. Esto ya cuando ya está importado, configurado, ya está corriendo los flujos de potencia y todo lo demás. Obviamente para lograr esto hay un proceso de migración
Y eso es lo que se va a aprender en este curso especializado, paso a paso. Y acá obviamente cuando ya lo tienes cargado en el software de flujo y potencia, tú puedes mostrar en este caso en el DeepSilent ya las distintas, digamos, formas, ¿no? Ya sea por caída de tensión, como se puede ver acá, donde las esferitas o los circulitos de color celeste son aquellos cuya caída de tensión están por debajo de lo que permite la norma, ¿no? Eso para verlo, digamos, especialmente dónde está ubicado la mala calidad de energía, ¿no? Acá, por ejemplo, igual, la parte de acá es mala calidad de energía, de la imagen de la derecha. La imagen de la izquierda ya es el tema de la cargalidad, ¿no? Si está más del 100% de sobrecarga o cerca del 80% en color anaranjado, como en esta red no presenta esa problemática, no se ve, además por el tamaño, ¿no? Eso, haciendo un zoom, sí se puede identificar que hay algunos tramos, circuitos que de repente que sí tienen esa problemática, ¿no? Esto es para el caso de selva central, ¿no? Por ejemplo, selva central. Y así puedo, digamos, realmente, de las empresas, ¿qué empresa solamente me ha faltado hacer este modelamiento? Creo que fue Electrooriente, ¿no? Electrooriente no me ha dado todavía la oportunidad de poder modelar sus redes, ¿no? Las demás sí, ¿no? Las demás empresas, sí, digamos, SEAL, ¿no? SEAL también no lo mostré acá, pero también se le hizo su modelamiento, ¿no? Geográfico de sus redes eléctricas, tanto en la parte de transmisión y también de distribución, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen unas consultas respecto al modelamiento, si no pasaríamos a lo que es ya el alcance del curso, cómo se va a dar este curso, digamos, qué tema se va a tocar y cómo se va a abordar, de tal forma que finalmente lo que nos interesa a nosotros es que el estudiante, el profesional que participe de estos cursos, salga con una capacidad de poder manejar estos software especializados, tener el conocimiento lógico, técnico de este proceso de migración de data, ¿no? De tal forma que lo pueda utilizar en su actividad laboral diaria, tal como lo vienen haciendo nuestros estudiantes que ya han tenido la oportunidad de participar en nuestros cursos, ¿no? Eso, digamos, es un respaldo que tenemos nosotros, de los que nos han ido acompañando en los distintos cursos, ¿no? Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta que quieran hacer, sino para dar explicación a lo que es el alcance ya del curso como tal. Por favor, pueden activar su micro ahí y hacer la consulta, ¿no? Y si no, yo continúo mientras, digamos, van Hay formulando. consultas en el chat. A ver, vamos a ir al chat. Muy gracias, gracias, gracias. A ver, vamos a leer, ¿eh? Edgar Yukipa dice, ¿se trabajaría entonces en el QGIS? El curso va a estar orientado a lo que es el ArcGIS, digamos, el ArcGIS, luego el Excel y el Excel, ¿no? Quisiéramos hacerlo más extendido, pero en realidad también la idea es que digamos, se vaya con un paquete que aprenda, ¿no? Podríamos hacer un paquete más adelante, QGIS, ArcGIS, NetPlan, Dixile, ¿no? Pero eso ya, digamos, toma más su tiempo, ¿no? Entonces, este curso va a tener unas 32 horas, van a ser 11 sesiones, y ese es, digamos, lo que requeriríamos para que finalmente los estudiantes puedan irse con el paquete completo, ArcGIS, Excel o base de datos con Dixile, ¿no? El Dixalium porque sobre todo es el más comercial que se tiene, ¿no? Digamos a nivel de software de análisis de redes eléctricas. El ArcGIS porque va a empezar a tomar fuerza, ¿no? El QGIS en realidad basta de que conozca un software GIS, es en realidad sencillo, digamos, utilizar cualquier otro software GIS, ¿no? Porque finalmente lo que nosotros hacemos, tomamos la información del QGIS o del ArcGIS, lo que fuese, y se trabaja en una hoja Excel, en una macro.
¿Por qué? Porque hay un trabajo, no, o sea, en el GIS tenemos la información guardada. Eso ya les voy a explicar más, me adelanto la explicación. Normalmente, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, ¿qué hago? ¿No? Imagínense, yo decía, yo trabajo en el grupo de Estilus, ellos tienen su software Smallworld. Pero yo, digamos, para modo de mostrar mis mapas, lo veo en el QGIS, pero no quiere decir que en el QGIS yo proceso la data. Yo utilizo una base de datos. En esa base de datos hago todos los cálculos, todos los cambios, todas las mejoras que es en la base de datos. Una vez que tengo la base de datos, esa base de datos yo lo importo al Dixal. Y casi el QGIS me sirve de simplemente, o el Smallworld que tendría, simplemente de input de entrada, nada más, ¿no? Entonces, que podría hacerlo también esos cambios en el QGIS, también, pero tenemos, como les digo, una macrito, que ese trabajo que les decía el tema de la conectividad, por ejemplo, para hacerlo mucho más rápido con esa macro que nosotros tenemos en Excel, de hecho, ¿no? Es algo rápido, ¿no? Por eso es que lo manejamos de esa manera, porque a veces yo sé que acá hay una variedad, hay una pluralidad de profesionales, eh, y esto, digamos, está para todo, es para todos, ¿no? Para uno que va a hacer trabajo de consultoría, uno que estaba trabajando directamente para una empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno trabaja en una consultoría, uno recibe la información, no necesariamente en un QGIS, no necesariamente en un Smallworld, sino simplemente uno le da unos formatos a la empresa para que sobre esos formatos te alcance la información que necesites. Y a veces eso es mucho mejor, es mucho más saludable, porque a veces cuando le pides toda la data, a veces te da por demás y que no requieres, y se hace más pesado el trabajo. Yo normalmente acostumbro, antes y ahora, darle un formato en Excel y decirle, mira, yo quiero digamos, con nombres y apellidos, esto data. Del transformador quiero esta data, A, B, C, D, E, esta información. Del tramo de línea quiero esto, A, B, C, D, E, y así. Así tan estricto le pido y así me lo dan, cosa que ya no tengo dificultad y que si lo han interpretado mal, digamos, mi pedido o no. Entonces ya evito, digamos, acorto un poco esas digamos, digamos, malas interpretaciones que se le pueda dar digamos, a la solicitud de información, ¿no? A ver, dice Oscar Chevarría, dice, ¿dónde conseguir información gráfica, planes y AutoCAD de los temas de distribución a nivel nacional? A nivel nacional, hay ¿cómo se llama? Como modo visor, solamente como modo visor hay uno que nosotros tenemos del ministerio. El ministerio hay digamos, ahí ya los voy a compartir ahí al término de la sesión o en los siguientes comunicaciones que podamos hacer. El visor es un visor, no te permite descargar, pero a nivel de transmisión, sí, esto hay ¿cómo se llama? Hay una página donde yo puedo extraer información no tan actualizada de la parte de transmisión, pero que sirve bastante, ¿no? Por ejemplo, en la página web, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir, no voy a salir de la presentación, pero por ejemplo, en la página de Sinermin, si ustedes entran, hay un visor de la parte de transmisión y hay un visor de la parte de distribución. No te permiten descargar, la parte de transmisión está activa, ya está, digamos, 98.90 o 98.90, 95% actualizado y algunas cositas que no actualizan rápidamente, ¿no? 90% de repente. En la parte de distribución está desactivado. En la parte de distribución, un visor del ministerio que trabaja, creo que la DGE, la DGER, hay también un visor, pero tampoco te permite descargar. Hay otra página que, no me recuerdo el nombre en este momento, donde sí yo he podido extraer, hay información de todo lo que es el sistema de interconectado nacional, pero eso está menos actualizado que el de los Sinermin,
pero sí tú lo puedes cargar al software que tú quieres, al AutoCAD. Yo de hecho lo tengo cargado al Google Earth, que es lo que más se utiliza en realidad ahora en el trabajo, ¿no? Porque a mí ya casi lo que me importa en el Google Earth o en el GIS, como les digo, por digamos las funciones que realizo, es simplemente visualizar el trazo, ¿no? Porque ya los cálculos están en los softwares de análisis de redes eléctricas. Entonces, ¿qué hago? Ya lo tengo cargado ¿cómo se llama? En el Google Earth. Y cada vez que quiero hacer un respectivo sector, cojo la data digamos, de los proyectos y con la información que pueda obtener, lo voy actualizando punto a punto, ¿no? Porque el COES, claro, también tiene ustedes han visto en su publicación, en su página web, tiene ahí sus mapas, ¿no? En PDF. Pero ese PDF también puede está medio así como que todo mezclado, ¿no? Está bien para una vista rápida, pero en realidad se cruzan muchos datos, ¿no? Algo que debe estar al este, está al oeste, otro que está al norte, está al sur, ¿no? Eso porque hay mucha información y está cargado, ¿no? Y a veces tú quieres ver solamente un determinado sector y no, a veces no está muy bien georreferenciado o se muestra muy bien georreferenciado, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Eh, Chavarza, ¿no? Que dice, buenas tardes, la diferencia entre modelamiento por diagrama unifilar versus superposición, aparte de la resolución, ¿hay diferencia en los dos? No, no debiera haber, no, no debe de haber. Lo que sí es la facilidad, porque si lo vas a hacer en modo unifilar, a modo que digamos tú lo puedas graficar automáticamente a buena hora, eso por un lado, ¿no? Porque yo en mi tiempo lo hacía pues manualmente, ¿no? Línea por línea, y eso es toda una chambaza, ¿no? Que eso ya no se debe dar, pues eso se toma un mes para hacer, ¿no? Entonces, pero los cálculos no. Los cálculos tienen que ser con los valores que tú has introducido, ¿no? En cada uno de los elementos, ya sea estaciones, líneas. Pero sí te da la facilidad digamos, este procesamiento de hacerlo gráfico, que va a ser un procesamiento más rápido, digamos, una integración más rápida, y a su vez que el hecho de tener los resultados en modo geográfico te va a permitir plantear decisiones más aterrizadas, ¿no? Y a su vez también algo favorable. Cuando quieras tú explicar, ¿no? Digamos, sustentar tus resultados, se te va a hacer mucho más fácil porque los que te van a escuchar van a estar viendo digamos, el modo geográfico. Ah, sí, este es el lugar, ¿no? Y se les queda más rápido esa explicación. Porque finalmente eso es, digamos, la ganancia de un respectivo trabajo. Yo siempre creo eso, ¿no? Cuando nosotros realizamos un determinado trabajo, ese trabajo no es tanto para mí, ese trabajo es para el que lo va a poder utilizar. Y si es alguien que lo tiene que utilizar y que lo debe de usar, esa persona al que tú quieres llegar tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo, tiene que hacer lo suyo. Porque si eso no es así, por más bonito trabajo que tú hayas y no, digamos, no sigue las siguientes etapas, entonces tampoco no has aportado mucho. Entonces, digamos, esa parte, que al hacerlos, digamos, tener los resultados georreferenciados, eso es muy fabuloso para ese tema. Eso te ayuda bastante, ¿no? Dice, si uno tiene el diagrama en AutoCAD, ¿cómo se puede cargar ese design? No, no hay una carga directa, caballero, tiene que ser a través de una base de datos, ¿no? Si tienes información en el AutoCAD sería como un GIS, eso hay que pasarle a una base de datos y en esa base de datos trabajar, y una vez que ya se haya corregido esa base de datos, importarlo al Excel. El proceso sirve para versiones de DeepSilent 2015, ¿ya? Perdón, versión 15, el que mostré, se recuerdan, la primera versión en la pantalla, y puede ser 2021, 2022, 2023, 2024, ya estamos creo en el 2024, ¿no? Creo que va a ser 2025. A partir de lo que son 2000, todo para adelante, ¿no? 2021, 22, 23, 24. Para esas versiones que eran 15, ¿se recuerdan el 15.1, 15.1.7? No, solamente para el 15.
¿Por qué? Porque lo que yo puedo trabajar en el 15, puedo trabajarlo en la versión 2000 punto, por ejemplo, dice acá 22, ¿sí? O sea, yo lo trabajo en el 2015 y lo puedo importar al 2022. O sea, hay esa forma. Lo que hay otras versiones 2015.1.7, creo, esa no, porque esa tiene otras configuraciones en su DGS que al momento de exportar no te permite importar, ¿no? Respecto a estas versiones superiores. Entonces, si tienen 2021 para adelante, ok, el proceso es el mismo. Y si tuviesen la dificultad de obtener estas versiones, que en realidad no es tan difícil, ¿no? Pueden utilizarlo la versión 2000, que la versión 15.0, que esa sí está pues ya como, digamos, como un software libre, por no decir otra cosa, ¿no? A ver, dice Luis Beltrán. Una vez modelado la red, también se puede ver el diagrama unifilar y se puede exportar al CAD para cada. No he probado eso porque eh, imagínense llevarlo esto al diagrama unifilar. Si esto en modo geográfico nomás se hace así, complejo, porque en realidad estamos hablando de extensas redes de distribución, ¿no? Llevarlo a modo unifilar, eso ya vería unas sábanas de sábanas ahí, y tenerlo en una sola pantalla lo veo bien complejo para poder explicar. Lo que sí yo acostumbro a hacer es que cuando uno modela en el, digamos, puedes generar los diagramas unifilar de las salidas de los circuitos, ¿no? De las salidas de los circuitos. Entonces, tipo unifilar, ¿no? Y claro, puedo tomar algunos de los tramos y también mandarlo tipo unifilar, pero no he acostumbrado a hacer eso, ¿ya? Sí es posible, pero no he acostumbrado, no acostumbro. Voy a seguir leyendo los chats, ¿ya? A ver, dice, a ver, durante el curso se diseñará un alimentador en media y baja tensión de forma integral. Se llevará a cabo el modelado para la operación, la planificación, el control, cálculo de pérdidas técnicas, así como la localización óptima de los bancos de condensadores. También se abordará las sobrecargas de líneas, transformadores, reconfiguración, redes troncales como radiales y reguladores de tensión. Acá, Oscar, me has hablado de todas las actividades que realiza la empresa y que eso no es posible cubrir en un curso. De hecho, digamos, el año pasado, fines, dictamos un curso de planeamiento y regulación en las empresas de distribución, donde vimos parte inclusive de lo que has mencionado acá. Ahí que vimos, a ver, dice, eh, cálculo de pérdidas, vimos cálculo de pérdidas. O localización óptima de bancos, no pudimos saber porque como es planificación, eso más es para la parte operativa. Sobrecarga de líneas y transformadores, por supuesto, parte de planeamiento. Reconfiguración de redes, tanto troncales como radiales, por supuesto, porque es planeamiento. Reguladores de tensión, no, porque esa es parte de la operación. Entonces, eh, banco de condensadores, reguladores de tensión, esos son parte operativa, ¿no? No hemos visto en ese curso de planeamiento. Entonces, en este curso no vamos a ver temas de planeamiento, vamos a tocar puntos como ejemplos, digamos por qué es necesario, en qué momento se aplica, igual en la parte operativa, pero no vamos a diseñar una línea. O sea, no vamos a hacer el diseño de ingeniería de una línea, no. ¿Ya? Eso no. Lo que vamos a hacer es coger una información que ya está en el Small World, en una plataforma GIS, es decir, que va a estar en una plataforma GIS, y vamos a dar el paso a paso para que esta información que está en una plataforma GIS se pueda migrar a lo que es al DIGSAT, el paso a paso. Son 6 pasos, que ya les voy a comentar en un momento en una lámina posterior. Pero obviamente para esa lámina posterior hay unas, digamos, hay dos sesiones previas, ¿no? Digamos, digamos, de entrenamiento, donde vamos a dar un entrenamiento en Dixale y un entrenamiento en GIS.
porque necesariamente eso sí, ¿no? Necesariamente sí tienen que saber GIS y tienen que saber Dixalen, ¿no? Porque si no saben esos dos, hacer ese paso a paso no va a ser posible lograr. Entonces, eso sí, va a haber un entrenamiento en esos dos, ¿no? Una sesión dedicado a manejo de Dixalen y al manejo lo que es el GIS, con ejemplos básicos, ¿no? Y ahí, claro, sí pondremos la línea, que, digamos, en el caso de Dick Silent, dónde conectarlo, qué conductor va a tomar, la sección, el tipo, el calibre, la tensión, la pérdida, todo eso lo vamos a ver ahí, pero esa es una única sesión, ¿no? Una sección introductoria. Igual en el GIS, cómo graficar la línea, digamos, lo que es los vectores, ¿no? El vector línea, vector punto, todos esos aspectos, coordenadas UTM, coordenadas geográficas, porque todo eso se tiene que integrar. Al momento de hacer este procesamiento se integra, se utiliza. Es muy necesario conocer todos esos aspectos para que finalmente podamos hacer este proceso de migración. A ver, ¿qué dice Renzo Fernández? Ingeniero, buenas tardes. La base del GIS, ¿qué información debe contener en transformadores y redes para el modelamiento? A ver, en lo más simple, el de las redes, ¿ya? Empecemos, el de las redes. El de los dos, te voy para responderte a los dos, ¿ya? Transformadores y redes. A ver, los que más o menos me acuerdo rápidamente. El transformador es un vector punto, ¿ya? Es un vector punto. Por tanto, como es un vector punto, tiene que tomar una única coordenada. Entonces, a nivel digamos, de información espacial, es una coordenada, ¿no? Una única coordenada para determinar su ubicación en un determinado espacio. Entonces, cuando uno solicita la información, es una única coordenada. Y claro, obviamente esa es información espacial. Por información técnica, obviamente, toda la información que va a ser necesario para el cálculo eléctrico que vas a realizar, ¿no? Si es un cálculo de flujo de potencia, tienes que lo básico, ¿no? Su potencia, su, digamos, relación de tensión, digamos, su carga, su tensión de cortocircuito, sus pérdidas en el cobre, pérdidas en el fierro, ¿no? Lo que están especificados en sus pruebas las pruebas al transformador que se realiza. eh, Todo, y digamos, todo llevado pues a lo que es para lo que sería un cálculo de flujo de potencia. Cierto, si es cortocircuito, ya pues tienes que tomar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, los valores para determinar la impedancia negativa, la impedancia positiva y la impedancia cero, ¿no? Entonces ya son otros aspectos, ¿no? Eh, y así, entonces, en el caso de la línea, como ya es un vector línea, ya tiene que tomar dos coordenadas, del inicio y el final. Por tanto, cuando pidas información tienes que pedir dos coordenadas, coordenada del tramo, del inicio del tramo y coordenada del final del tramo para que se pueda graficar la línea. Y luego, la información técnica según lo que corresponda en función del estudio que vayas a realizar, el estudio eléctrico, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y eso es un poco digamos, en la información que se da a pedir. Es obviamente en detalle, en un Excel, como les decía, ¿no? Bien específico. Dice, en la generación de archivos DGS desde la base GIS para redes bifásicos y MRT, se puede especificar las conexiones de las fases RST o esas especificaciones para balancear la carga se realiza en el DGS. Eh, Mira, tenemos por lo menos los softwares. Lo que pasa es que el MRT pues digamos, es un sistema que solamente se utilizó a nivel de América Latina, ¿no? Y lo que sucede es que los softwares de análisis de redes eléctricas o son digamos, de Europa, o no son de América Latina. Canadá, son de Suiza, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que el MRT en principio, ese es un poco, que eso no va a haber, el MRT no hay
digamos, especificado, ¿no? Hay un monofásico. O sea, sí se pueden modelar redes monofásicas, ya ahí, pero se puede de repente ahí dar alguna, se hace, digamos, un artificio, pero no es que el software directamente te corra una red, digamos, se pueda modelar o se pueda ver que sea MRT, ¿no? Si hay un monofásico, ¿no? Monofásico con retorno, pero no por tierra. Bifásico, sí, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que es simétrico, sí, trifásico, y los asimétricos, bifásico, monofásico, pero el MRT hay que hacer una especie de, digamos, un ajuste para que más o menos represente eh, esta configuración, ¿no? Del MRT. Entonces, y en cuanto a las fases, eh, sí, digamos, en el DGS se puede cambiar, ¿no? Sí se puede cambiar, pero originalmente te va a dar, digamos, por defecto te va a dar una fase. Eso sí, o sea, te va a dar una fase y nosotros vamos a ir tener que cambiar, en algunos casos, manualmente, ¿no? Manualmente. Pero es solamente ese detallito para el caso del MRT, ¿ya? Eso porque esos softwares no son, pues, no son de acá, digamos, de la zona, ¿no? De la región. Si vamos a dictar nuevamente el curso mencionado, por supuesto, esa es la idea, José Díaz, ¿no? Este es el primer webinar respecto a este curso y efectivamente nosotros en marzo, o está programado creo que para marzo, la última semana, podamos iniciar el curso de este modelamiento de referenciado de sistemas eléctricos de distribución. Entonces, no teniendo más consultas, vamos a continuar con esta parte de dar, ya creo que hay una más, a ver, una más. El de planeamiento. El de planeamiento, todavía ahí tenemos el curso grabado, sí, que eso, digamos, podemos, digamos, difundirlo, ¿no? Pero como curso de planeamiento todavía será a fin de año, ¿no? Nosotros en nuestro programa tenemos que más o menos a fines de este año vamos a iniciar con el curso de valor agregado de distribución, ¿no? O sea, es un curso muy específico. El anterior que llevamos fue planeamiento y regulación, que culminó en diciembre del 2025, pero ahora a mediados de este año va a ser el curso específico de valor agregado de distribución, porque en realidad este tema, este proceso de valor agregado de distribución, que de hecho ya está en curso con las empresas privadas, es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio y si bien es cierto, fue bastante satisfactorio el curso anterior, pero siento que quedaron muchas cosas en el camino para poder dar el detalle de lo que es el valor agregado de distribución. Entonces, la idea es dar un curso más amplio, con un poco más de detalle en la determinación de los costos, del valor agregado de distribución y de cada uno de sus componentes, ¿no? Llámese del valor nuevo de reemplazo, de los costos de inversión, operación y mantenimiento, de lo que es la determinación de la demanda, ¿no? Del mercado eléctrico como tal. Quedó realmente muy cortito el tiempo. También fue un curso de 32 horas y abarcar con la profundidad que abarcamos en los cursos, en realidad tendríamos que armar un diplomado. Lo único, lo malo es que los diplomados a veces toman mucho tiempo, ¿no? 3 meses, 3 meses y a veces con, digamos, si es posible que en el tiempo podamos armar diplomados de esa naturaleza, ¿no? Bien, entonces continuamos con la siguiente lámina y estos son los 6 pasos que les decía que vamos a aprender en el curso. Estos son los 6 pasos que ya nuestros anteriores estudiantes ya lo han venido, ya lo vienen, digamos, realizando, ¿no? Uno, eso lo voy a pasar rápidamente para no hacerlo muy extenso el webinar. eh, Recopilación de información técnica. Esta información, recopilación, porque siempre lo vamos a pedir a las empresas, si hacemos consultores, asesores, o si somos de otras áreas, también es, ¿no? Como dicen nuestros clientes internos, nuestros clientes externos, ¿no? Para mí mis clientes internos son mis compañeros de otras áreas, ¿no?
porque yo a ellos tengo que pedirles cierta información, ¿no? Por ejemplo, al área GIS, al área de ingeniería de análisis, ¿no? Tengo que pedirles esta información y en ese momento ellos forman parte de ser los clientes internos. Yo les digo en qué modo quiero la información. Y yo normalmente les pido de este modo, en TXT, en un Excel, especificando cada detalle de lo que yo quiero, para que no me den ni más ni menos y no se hagan bolas, ¿no? Obviamente me dan la información con todo lo que tienen, lo que puedan tener. Yo depuro esa información en cuanto ya sea la información técnica, ¿no? Y también la información comercial y la información espacial, ¿no? Luego haber validado, corregido, todo lo demás es un proceso extenso. Este es uno de los procesos más extensos, esto de la corrección de errores, porque hay que corregir su data, la data que nos dan, hay que corregirla, ¿no? De hecho, esto trae sus consecuencias y no solamente digamos, en la gestión de la información, digamos, digamos, en la operación de la empresa, sino también en la parte regulatoria trae sus problemas, trae muchos problemas, pues de problemas económicos, ¿no? La elaboración del formato de EGS, luego a partir de esto, de esta validación de la información, hacemos lo que es la elaboración de los formatos de los eléctricos, ¿no? Para ver, la idea que yo les digo es que ustedes sepan la parte lógica de cómo se forman, qué información requiere cada elemento para que nosotros podamos migrar y, digamos, migrar la información georreferenciada hacia el DICSAL, ¿no? Esta es la versión que vamos a utilizar, es la de la azulita. Esta está de una lámina de un curso muy anterior. Entonces, pero el proceso sigue siendo el mismo, eso no ha cambiado, eso lo usaba antes y lo sigo usando ahora. Y finalmente elaboramos el formato DGS, que es un formato Excel, lo importamos al archivo DG, al Excel, a partir de ahí configuramos, ¿no? Y ya tenemos el archivo corriendo en el Excel. Parece sencillo, pero crean que para que ustedes tengan un entendimiento completo y un dominio completo de este tema, se requiere de estas 11 sesiones, de estas 32 horas de capacitación que van a ser 90% práctico. 90% práctico. La parte teórica, ¿no? De decir un software que es el sistemas eléctricos, los sistemas de información geográfico, ¿ven? Acá, ¿ven? Sistemas de información geográfico, tienen que saber, porque yo sé que nosotros somos electricistas, no estamos muy metidos en los sistemas de información georreferenciada, pero para los que quieren hacer ese trabajo tienen que saber este aspecto, necesariamente, nivel por lo menos básico, ¿no? Entonces, obviamente tienen que saber todos los conceptos, sí. Tienen que dominar el software que vamos a utilizar, por supuesto, tienen que saber, tienen que manejar. Eh, y luego a partir de eso, el DigSilent también está dentro de todo esto, ¿no? Y a partir de ahí empezamos cada una de las etapas. Lo que es del proceso de modelamiento a GDigSilent, ¿no? Elaboración de los formatos, ¿ve? Elaboración del formato DGS, importación en formato DGS, exportación de formato, importación, exportación, modelamiento geográfico de redes eléctricas simétricas, correremos lo que le preguntaban, flujo de potencia, cortocircuito, diagnóstico operativo, para que ustedes se vayan, que ustedes mismos, ¿no? Que los que participes van a hacer este proceso hasta lograr llegar a importar lo que tenían en su software GIS en el DICSALE. Y ustedes mismos van a estar corriendo el flujo de potencia, van a estar corriendo el cortocircuito y viendo los resultados que ya han obtenido de esa red eléctrica que han modelado. A ese nivel tienen que llegar cuando salgan de este curso. Si no salen a ese nivel, simplemente van a estar jalados y no van a recibir la certificación del curso. Eso es un poco, el modo humor para colocar. Y luego está el modelamiento geográfico de redes eléctricas asimétricas, ¿no?
Adicionalmente, claro, agregaremos, ¿no? Por temas de, digamos, que ya las tendencias del sector de electricidad, el tema de la generación distribuida, para ver cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué pasaría si agregamos algo de generación distribuida, cómo se comporta en la red? Porque hay muchos comentarios a veces que yo escucho, ¿no? Que la generación distribuida es totalmente bueno y eso no es así, ¿no? Eh, Hay que tener, digamos, un entendimiento de que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Y finalmente, como toda evaluación tiene que ser integral, añadiremos la parte de transmisión, ¿eh? Añadiremos la parte de transmisión. El curso se ve muy interesante, ¿no? Con muchas, un par de adiciones. Entonces, pues es muy importante las 11 sesiones, las 32 horas de aprendizaje que se va a dar. 90% práctico. Bastante interacción entre el docente y los alumnos. Certificación del curso especializado. Y acá está lo bonito, ¿no? También nosotros, como les comentaba al inicio, Energy Integration tiene un convenio de cooperación interinstitucional entre el Colegio de Ingenieros del Perú y la empresa Energy Integration. Entonces, nosotros, las actividades académicas que realizamos es con ellos, ¿no? Es así que, por ejemplo, nosotros en marzo, a fines de marzo, estamos iniciando este curso y nosotros ya, obviamente, de este webinar ya hemos dado comunicado y hemos informado del inicio digamos, de que el curso va a iniciar en marzo. Entonces, el curso más o menos tiene una duración distribuidas en las 32 sesiones, porque llega a los 2 meses, mes y medio. Luego de haber culminado el curso, se evalúa la asistencia, tiene un peso, hay un examen final, tiene otro peso, ¿no? Se pondera y sale una nota, tiene que haber una nota mínima probatoria. Todo eso, esa evaluación, digamos, se traslada al Colegio de Ingenieros para su verificación y obviamente los que salgan aprobados, el Colegio de Ingenieros emite el certificado, ¿no? A nombre del Colegio de Ingenieros. Ustedes pueden ver las firmas, ¿no? Es del decano del Consejo Departamental de ICA y digamos, de la dirección de lo que es la parte académica también de ICA y también de parte de lo que es de la gerencia general de la empresa Energy Integration, ¿no? Con su código el código QR, ¿no? Y este es, digamos, la nota digamos, algunos datos, detalles del curso y de la nota que hayan obtenido, es en una hoja, es una segunda, digamos, en la cara posterior del certificado, ¿no? La emisión es un certificado digital con el mismo nombre del Colegio de Ingenieros, ¿no? Eso, y lo más importante para nosotros, gracias por su asistencia, me parece muy buena que estén acá 36 participantes. Eh, eh, sí me hubiera gustado alcanzarles un link donde se puedan registrar para poder, en todo caso, por favor, ahí al chat, coloquen por favor, su correo y también su número de celular, ¿no? Para alcanzarles esa información respecto a lo que era el link donde podíamos extraer esa información geográfica de del sistema eléctrico, ¿no? Que decía hay una paginita donde ahí tiene no solamente del sistema de transmisión del CI, sino que de ahí yo conseguí buena información, ¿eh? Conseguí digamos, digamos, la división política del Perú, de la parte geográfica, porque hay que ver muchos aspectos. Cuando uno hace, digamos, los estudios, hay que ver la zona de desastres, la división política, distrital, provincial, ¿no? Departamental. Todo eso, digamos, eso lo tiene en un paquete y es gratuito, ¿no? Pero solamente que en un momento no me recuerdo el nombre ¿cómo se llama? De la página, ¿no? Entonces ahí, por favor, en el chat, escríbanlo ahí en su número celular, su correo, entonces yo ahí les voy a pasar esa información, ¿no? Y como decía, muy importante, gracias por su participación y por favor, ahora sí, siéntanse libres
de seguir haciendo sus consultas. Pueden activar el audio, por favor. A mí, sobre todo, me gusta más poder conversar, ¿no? Conversar estos temas, tratarlos, digamos, directamente, ¿no? A ver, dice, Luis Beltrán dice, una vez modelado, ¿podemos ver las pérdidas técnicas de la red ya modelada? Por supuesto, Luis, por supuesto. O sea, una vez que modelemos ya la red, eh, vamos, ahí hay una sesión, ¿no? Yo les decía, vamos a regresar a la presentación. Hay una sesión específica para eso, acá dice, ¿no? Modelamiento, ya acá en este punto ya está todo listo ya. En la sesión 9 ya está todo listo la red de distribución. En la sesión 8 y 9 ya está listo. Ya está convergiendo, ya está corriendo los flujos de potencia. Acá ya hemos hecho todo el procesamiento. Los 6 pasos ya están acá. Acá ya es ver, digamos, a ver, ¿qué vamos a correr? Flujo de potencia. A ver, veamos los resultados. ¿Cómo? ¿Dónde vemos los resultados? ¿Cómo lo mostramos? ¿No? Ah, los escenarios. ¿Qué escenarios agregamos? Sobrecargado, pérdidas, caída de tensión, ¿no? Diagnóstico, perfecto. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Acá dice, ¿no? Diagnóstico operativo. Una sesión para eso, ¿no? Yo sé que hacer un diagnóstico también toma su tiempo, pero acá van a ser los puntos claves, ¿no? Los tips, pero sí lo vamos a ver tanto en asimétrico, ¿no? Tanto en la parte de lo que es para las distintas cosas, ¿ves? Es decir, considerando solamente la red de distribución, añadiendo la generación distribuida, cómo se comporta nuestra red de distribución en modo geográfico, para que vean lo rápido e interesante que uno pueda ver los resultados, y luego la adición digamos, de la transmisión también, ¿no? O sea, esas adiciones van acompañadas precisamente de una revisión del análisis del flujo de potencia, cortocircuito o el diagnóstico operativo como tal, ¿no? Eso está, digamos, parte del curso. Luis Delgado dice, del Largis al Neplan, eh, sí, digamos, también nosotros damos ese curso del Largis al Neplan. De hecho, eso lo hacemos un poco más, ya inclusive en convenio con mismo Hertz, la empresa Hertz, que les decía, ¿no? Pero, digamos, lo que pasa es que ahí necesitamos un poco más de público, ¿ya? Tenemos que hacerlo más dirigido inclusive a las regiones que utilizan el NEPLAN. Lo que pasa es que en Perú no utilizan mucho NEPLAN, ¿no? Y entonces, si nosotros colocamos un curso ArcGIS Neplan, no vamos a tener mucha acogida, ese es el asunto, ¿no? Y de todas maneras, hay costos que tenemos que cubrir. Entonces, por eso es que estamos poniendo ArcGIS en esta oportunidad de ver GIS DIGSAL. Vamos a, digamos, a proponer sacar digamos, un brochure respecto a la ArcGIS Neplan y un poco hacer el análisis sobre el estudio de mercado, qué tanta acogida se puede tener y con eso tratar de sacar ese curso, ¿no? O en todo caso hacerlo un curso de mayor cantidad de horas, tendrá un costo mayor al que vamos a dar ahora en marzo, que incluya también a Neplan, pero como te digo, a veces, por lo menos acá en Perú, Neplan no tiene no es comercial, pero no está muy difundido, ¿no? Las empresas de distribución, bueno, ¿no? Actualmente vienen utilizando más DeepSilent, SimDis, ¿no? Neplan uno que otro, ¿no? Neplan otro. Entonces, el costo del curso, eso ya por favor, eso lo consultan con la coordinadora del curso. Hay digamos, ahí tiene un costo de inversión, hay luego descuentos especiales. Eso, por favor, lo solicitan directamente con la coordinadora que es Betsy Ramos. Hay descuentos especiales por preventa, digamos, por grupos de 3, ¿no? Son hay un descuento muy, digamos, muy bárbaro, casi hay un acumulativo, creo, es hasta el 30%, ¿no? No son tan onerosos en realidad los cursos que damos acá. La idea es un poco alcanzar, poder llegar digamos, a los profesionales del sector, ¿no?
Ya, por favor, ahí sigan colocando sus correos. Veo, de los 32 veo muy poquitos, sigan colocando todos los que faltan para poder alcanzarles no solamente el curso, sino también la lámina y la grabación de este webinar, si es que quisieran revisar algo más, tener digamos, un alcance mayor, ¿no? Eh, ya, costos del curso, a ver qué más hay. Gonzalo Condori, dice, ¿no? Las redes de distribución son dinámicas, constantemente están en crecimiento y reformadas. ¿Cómo sería lo más óptimo en su modelamiento considerando estas modificaciones? Depende para qué vas a hacer. Es decir, por ejemplo, ¿no? Eh, y depende al nivel de avance de integración que quieras dar, ¿no? Por ejemplo, para mi caso, yo soy digamos, del área de planeamiento. Entonces, yo cada 3 meses, el planeamiento hacemos cada 2 años, ¿no? No hacemos, es lo normal. El planeamiento se hace cada 2 años, no, digamos, entonces no requerimos que la información esté actualizada así al tanto. Lo que es, sí, esto es para de repente, para el tema operativo, ¿no? De repente hay nuevos suministros, nuevas conexiones, entonces, sobre todo nuevos suministros, sí tienes que ir, saber qué tanto está un determinado tramo. Entonces, si ese es el punto y tu tarea es dar, digamos, una viabilidad, ¿no? Técnica respecto a eso, sí tienes que ir manteniendo muy actualizado tu red. Entonces, si ese es tu trabajo, lo que tienes que hacer es este proceso de sistematización que vamos a dar en el curso, hacerlo, obviamente tienes que aprender un poco más ahora ya con las herramientas se puede hacer más sencillo, ¿no? Digamos, para que puedas hacerlo más sistemático. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Solamente que nosotros acá queremos darte la parte racional, no dejarlo en una caja negra completa, porque si lo dejamos en una caja negra, precisamente no vas a saber cómo hacer esos cambios. Pero si te abrimos esa caja negra, ¿no? Y te mostramos cada componente, y es lo que vamos a hacer en el curso, ustedes van a poder sistematizarlo mejor o hacerlo más sistemático, de tal forma que este proceso de migración, como les decía, se pueden llegar a nivel de lo que tiene Luz del Sur, ¿no? Con unos cuantos clics, ustedes seleccionan qué circuito van a modelar, qué alimentador van a modelar, así de rápido, ¿no? Eso ya te va a tomar minutos, ¿no? Entonces, pero hasta que llegues a eso, si digamos no tienes la expertise, tampoco es un problema, porque si tú ya tienes cargado tu base de datos en el Dixalen, en el mismo Dixalen tú puedes modificar. O sea, porque hacer todo el proceso, ¿no? Que vamos a compartir en el curso, para un tramito, la verdad no lo veo, no es conveniente. Simplemente coges un tramite, copias y paste, copia y pega nada más. Y le pones los datos que requieres. Eso es todo. Si son pequeños tramos, ¿no? Eso es por modificaciones, porque también no es que las modificaciones se den a cada hora, ¿no? Sino es cada cierto tiempo. Entonces es copiar, pegar, ¿no? Dibujar una línea, de repente entra una nueva subestación con su tramo de línea. Dibujas la liñita y el tramo de subestación, ya está, ¿no? De hecho, por eso, inclusive eso es lo que hacemos cuando hay algún pedido, ¿no? De evaluación de algo, ¿no? Nos dicen, hoy, ¿sabes qué? Acá está pidiendo una factibilidad, ¿no? Se ha añadido una carga. Queremos saber cómo se está comportando, dice, ¿no? Se grafica, se coloca la carguita con su respectiva subestación, su tramo de línea, sus circuitos, y ya está. Eso no te toma más de media hora, ¿no? Entonces, ya está. Listo. Eso es, ¿no? O sea, sí te permite, no es algo que ahora cómo modifico, no. Es sencillo en realidad, es muy sencillo. Y esos ejemplos prácticos, esas consultas en respuesta práctica, sí lo daremos en el curso como tal. José Luis, conforme, gracias. Ahí estaremos atentos a la sugerencia por poder aperturar nuevamente el curso de pedimento y regulación.
En los horarios de este curso de modelamiento, como te digo, el inicio es a fines de marzo, a fines de marzo de este año. Los horarios siempre van a ser de martes y jueves a partir de las 7 de la noche, ¿no? 7:30 de la noche, horario de Lima, ¿no? Yo sé que para estos cursos hay mucha participación de profesionales de extranjeros, o sea, digamos, fuera de Perú, ¿no? En los países vecinos. Ahí, precisamente es uno de los cursos que nos ha llevado a tener mayor participación de profesionales extranjeros, ¿no? A nivel de América Latina, ¿no? Ok, entonces, voy a yo empezar ok, entonces yo voy a ahí, grabar ahí los correos. No sé si hay más consultas al respecto. De hoy, que ya están colocando ahí sus correos, ¿cómo se llama? Sus números de... Sí, la idea es, siempre va a ser entre 7:30, a partir de 7:30 y de ahí, las sesiones son de 1 hora y 45 minutos, porque la idea es que a veces, si son, digamos, sesiones muy extensas, es mucho conocimiento para, digamos, para poder practicarlo, porque yo sé que, digamos, las actividades del trabajo diarias que tenemos no nos permiten repasar nuevamente. Pues la idea es que en cada sesión es como módulos, ¿no? Son pequeños módulos, que en cada sesión que aprendan ese módulo, ¿no? 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, y con eso ya concretar ese conocimiento ahí. No hacerlo muy extenso, ¿no? Mucha información, en realidad dices, "Cha, el otro se me fue", dices, ¿no? Eso a mí también me ocurre, ¿no? Con algunos cursos. Entonces la idea es, son módulos medianos que quedan ya inmersos, interiorizados en los profesionales, y esto es una cadena, porque si un módulo dejas de aprender, el otro ya vas a estar diciendo, y cómo fue el anterior, ¿no? Todo es secuencial, todo es secuencial. Es muy importante que los que participen tienen que estar en todas las sesiones, ¿no? Ok, nuevamente entonces, muchas gracias por su participación. Si ya no hay más, digamos, consultas al respecto, daríamos por culminado esta primera sesión, este primer webinar. Daremos un segundo webinar más o menos entre la primera y segunda semana de marzo. Y ese webinar va a ir dirigido con esta primera sesión, con los sistemas de información geográfica, y que seguramente acompañaré algo ya de Dick Salem para obviar esos dos primeros, no hacerlo obviar, sino, digamos, reforzar los dos primeros puntos que tienen que estar muy en claro antes del inicio del curso especializado. ¿Ya? Vamos a ir adelantando esos dos aspectos. Obviamente en el curso también haremos esas sesiones, pero ya los que han estado en el webinar, en el segundo webinar, y estén en el curso, ya, digamos, van a tener un conocimiento más completo o más interiorizado, ¿no? Entonces eso va a permitir. Entonces, muchas gracias con cada uno de ustedes, muchas gracias por su asistencia nuevamente a nombre de lo que es la empresa Enel Integration. Y sí, el inicio del curso especializado ya nos va a acompañar la decanatura del Colegio de Ingenieros, quienes normalmente están aperturando nuestros cursos especializados, ¿no? Entonces, muchas gracias. Nos encontramos nuevamente en el segundo webinar, y también los que tengan la oportunidad de participar del curso especializado. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes.